Hola mentes pensantes, ¿qué tal estáis? Ya estamos en el cuarto capítulo de la segunda temporada y nos sumergimos en el estudio arqueoastronómico de las grandes pirámides construidas durante el Reino Antiguo, es decir, entre las dinastías tercera y sexta. Ya en este cuarto capítulo de la segunda temporada es muy importante entender y tener presente que los antiguos egipcios utilizaron las estrellas del patrón astronómico no solamente como estrellas a las que dirigir directamente su arquitectura cuando éstas aparecían o desaparecían por el horizonte de Egipto, sino que también utilizaron la salida y puesta de estos astros como marcadores astronómicos para orientar sus construcciones hacia el resto de estrellas que formaban el patrón astronómico. Esta es precisamente la principal diferencia entre el patrón astronómico descubierto por el hallazgo con los intentos previos de egiptólogos y arqueoastrónomos de encontrar un único o varios patrones de orientación de la arquitectura del Antiguo Egipto hacia las estrellas del país del Nilo. Estos investigadores de referencia y auténticas eminencias en el campo de la egiptología y de la arqueoastronomía nunca consideraron plantear la orientación astronómica de la arquitectura del Antiguo Egipto como representación de un escenario astronómico que respondía a mucho más que la orientación directa a la salida opuesta de un astro concreto por el horizonte de Egipto. Sabemos que las pirámides de la tercera dinastía, a excepción por supuesto de la gran pirámide escalonada de Necherjet en Saqqara, son posiblemente las pirámides más desconocidas del Antiguo Egipto, debido a que sus estructuras piramidales fueron saqueadas y desapareciendo a lo largo de los milenios. Además, hasta el momento hemos podido demostrar que el faraón Necherjet, el famoso faraón Djoser y primer faraón de la tercera dinastía, construyó su pirámide escalonada de Saqqara utilizando el patrón astronómico creado por los faraones de las dos primeras dinastías y por los reyes locales de tiempos prefaraónicos. Incluso sabemos que Necherjet construyó su pirámide en Saqqara alejándose para siempre de Abidos, donde se habían enterrado sus antepasados, debido a que el movimiento de precesión de la estrella Arcturus le impediría orientar su tumba directamente hacia la puesta de dicha estrella, allí en Abidos, o utilizar la puesta de este astro como marcador astronómico. Además, también hemos demostrado que la orientación del complejo funerario de Necherjet de 3,5 grados aproximadamente respecto al norte geográfico no fue un error a la hora de buscar la orientación perfecta hacia el norte geográfico, como sostienen la mayoría de egiptólogos, sino que imitó exactamente la orientación que su antepasado Hetepsegemu, primer faraón de la segunda dinastía, le dio a su tumba en esta misma ubicación, en Saqqara. Así que Djoser escogió la salida de la estrella Canopus por el sur para orientar su pirámide y todo su complejo funerario hacia la estrella Dubhe, el extremo de la constelación de Meskhetiu, nuestra osa mayor, y la mayor de las azadas celestes para los antiguos egipcios. Llegados a este punto, lo increíble os digo que va a poder ser comprobar cómo el hijo de Necherjet I y tras él el nieto de Necherjet construyeron sus grandes pirámides escalonadas siguiendo el patrón astronómico para orientar sus recintos funerarios. De hecho, utilizaron el recorrido de la estrella Canopus en el firmamento de Saqqara como marcador astronómico para orientar sus complejos funerarios hacia las estrellas del hemisferio norte pertenecientes al patrón astronómico. Pues bien, el hijo de Necherjet fue Sekhemjet, y muy pocos saben que construyó una pirámide escalonada igual de colosal que la de su padre, a muy poca distancia al suroeste del complejo funerario de su padre, aunque desgraciadamente la pirámide de Sekhemjet fue víctima de muchísimos más saqueos y hoy en día solo se conserva poco más que su cámara subterránea. El complejo funerario de Sekhemjet tiene un azimut de unos menos 11,5 grados. Esta orientación jamás ha sido explicada más allá de intentar de nuevo exponer una vez más que los faraones de la tercera dinastía intentaban orientar, sin éxito, sus pirámides hacia el norte geográfico. Pero si analizamos la orientación de dicho complejo arquitectónico con el patrón astronómico como herramienta de diseño para entender la relación que tuvo la pirámide de Sekhemjet con los astros de aquel entonces, podemos ver que Sekhemjet utilizó el mismo marcador astronómico que su padre para orientar su pirámide. Y es que en el preciso instante en que Canopus aparecía por el horizonte de Saqqara y cuando su padre orientó su pirámide hacia la estrella Dubhe, el extremo de la mayor de las azadas celestes, Sekhemjet, para diferenciarse de su propio padre, orientó su pirámide hacia la estrella Kochab, el extremo de la osa menor, y la menor de las azadas celestes para los antiguos egipcios, la cual también fue utilizada por su padre para dirigir la mirada de él mismo en forma de estatua hacia esta misma estrella, como hemos visto en los capítulos anteriores. Ahora, entonces, es muy importante apuntar que estas pirámides eran las primeras pirámides en construirse en el Antiguo Egipto. Nada en el horizonte del país del Nilo podía compararse a ellas, y ellas fueron las que cambiaron este horizonte para siempre, por lo que imaginaos entonces este fascinante escenario astronómico y arquitectónico. Primero, el faraón Hetepsegemu, primer faraón de la segunda dinastía, llega a Saqqara y construye una primera tumba faraónica a modo de galería subterránea utilizando la salida de Canopus por el horizonte de Egipto como marcador astronómico para orientar
el eje de su tumba hacia la estrella Dubhe, el extremo de la Osa Mayor y la mayor de las azadas celestes para los antiguos egipcios. Aproximadamente un siglo después, el faraón Necherjet, el primer faraón de la tercera dinastía, utiliza el mismo escenario astronómico para orientar su gran pirámide escalonada, pero debido al movimiento precesional de la Tierra, el azimut del eje longitudinal de su complejo funerario tuvo que ser 3 grados y 15 minutos, 3 grados y medio aproximadamente, para seguir alineándose con Dubhe, cuando Canopus aparecía por el horizonte sur de Saqqara. Y tras Necherjet, su hijo Sejenjet construye al lado de su padre una pirámide escalonada igual de colosal e igual que su padre, usó el mismo momento astronómico de la salida de Canopus por el horizonte de Saqqara, pero para diferenciarse de su padre, orientó su pirámide, en vez del extremo de la Osa Mayor, la mayor de las azadas, al extremo de la Osa Menor, la menor de ellas. Tras Sejenjet gobernó un misterioso faraón del que poco se sabe de su reinado, el faraón Jaba. A este faraón se le ha atribuido la construcción de una pirámide escalonada, aunque no tan grandiosa como las de sus antecesores. Lo extraño es que Jaba, para diferenciarse de sus antecesores, escogió una nueva región a orillas del Nilo, llamada Zawiet el Arian. Jaba escogió esta región colindante al desnivel que daba inicio a la zona inundable del Nilo para que fuera observable su pirámide desde kilómetros de distancia navegando por el río Nilo. Aún así, la orografía de Zawiet el Arian no facilitaba a Jaba un lugar privilegiado para la construcción de su pirámide, a diferencia de otras zonas que sí que tenían una orografía diferencial, como veremos en el estudio de futuras pirámides. ¿Por qué Jaba escogió esta región? Y lo que es igual de importante, ¿por qué orientó su pirámide de la forma en la que lo hizo? Como os estaba diciendo, esta es una de las pirámides más desconocidas del Antiguo Egipto y construida en la región de Zawiet el Arian, una zona que toca a la zona cultivable del Nilo a unos 7 kilómetros al noreste de Saqqara. Esta pirámide construida en Zawiet el Arian fue otorgada al faraón Jaba porque se encontraron diversas vasijas con su nombre en algunas mastabas privadas al norte de la pirámide. Pero desgraciadamente no tenemos pruebas arqueológicas que vinculen de manera directa esta pirámide con este faraón. Intentemos entonces confirmar mediante el patrón astronómico si tiene sentido vincular este faraón con esta pirámide en concreto, situándonos en el año 2600 a.C. en las coordenadas de la zona de Zawiet el Arian. Sabemos que dicha pirámide tiene una orientación que define un azimut de unos -4 grados y medio respecto al norte geográfico, y también sabemos que los faraones de la tercera dinastía, antecesores a Jaba, utilizaron la aparición de Canopus por el horizonte sur de Saqqara como marcador astronómico para orientar sus pirámides hacia las 2 azadas celestes situadas en el hemisferio norte de Egipto. Con todos estos datos, veamos entonces qué ocurría en el cielo de Egipto desde la pirámide de Jaba, en Zawiet el Arian, utilizando como marcador astronómico el recorrido de la estrella Canopus por la bóveda celeste. Al aparecer dicha estrella por el horizonte sur de Zawiet el Arian, la orientación de la pirámide de Jaba no se encontraba con ninguno de los extremos de las 2 azadas celestes, pero sin embargo es fascinante poder comprobar que al final de su recorrido, cuando esta estrella desaparecía por el horizonte suroeste de Egipto, entre los 2 grados y el grado y medio de altura, la pirámide de Jaba miraba directamente a la estrella Kochab, el extremo de la menor de las azadas celestes. La misma estrella a la que orientó su propio padre su pirámide en el momento que Canopus aparecía por el horizonte de Saqqara. Pero los misterios de la pirámide de Jaba no se quedan aquí. ¿Por qué Jaba escogió esta región a 7 kilómetros al noreste de Saqqara para construir su pirámide? ¿Por qué no construyó en la zona de Saqqara como hicieran sus antecesores? Más aún, cuando la región de Zawiet el Arian no tenía ningún aliciente orográfico ni cultural para tomarlo como zona de construcción, es decir, no existía ningún tipo de tradición que vinculase la arquitectura del Antiguo Egipto con esta región del Bajo Egipto. Pues bien, fácilmente podemos comprobar que, sorprendentemente, Jaba situó su pirámide en la zona de Zawiet el Arian, a orillas de la zona inundable del Nilo, a una distancia de exactamente 10.000 codos en línea recta hacia el oeste desde la pirámide escalonada de Necherjet en Saqqara, que recordemos es la primera pirámide de la historia construida en Egipto. Pero, si Jaba se desplazó 10.000 codos hacia el oeste desde Saqqara para construir su pirámide, ¿por qué se dirigió hacia el norte hasta la zona de Zawiet el Arian? ¿Por qué no se acercó un poco más a la ribera del río Nilo? ¿O por qué no se detuvo más al sur si realmente las pirámides de esta época todavía no disponían de templos del valle con un puerto que permitiese el acceso al complejo funerario desde el Nilo? Pues de nuevo, la respuesta es realmente increíble. Si nos situamos precisamente desde la pirámide escalonada de Necherjet en Saqqara, mirando directamente hacia Zawiet el Arian,
En la época de construcción de la pirámide de Java, podemos observar cómo la estrella Arcturus, la estrella más brillante del hemisferio norte y que, como ya sabéis, forma parte del patrón astronómico, se escondía por el horizonte con un azimut de 321 grados y medio, exactamente en el mismo punto del horizonte en el que Java construyó su pirámide. Es decir, Java representó un fabuloso escenario astronómico con el diseño arquitectónico de su complejo funerario. Siguió los pasos de Canopus hacia el oeste, hacia su ocaso, durante 10.000 codos, o para los antiguos egipcios, 5 íteru. En el mismo instante en el que Canopus desaparecía por el horizonte de Egipto, Java orientó su pirámide hacia la estrella Kochab, el extremo de la Osa Menor, la menor de las azadas celestes, y como colofón, Java se dirigió hacia el norte para situar la construcción de su pirámide exactamente en el lugar donde desaparecía la estrella Arcturus observada desde Saqqara, el lugar de construcción de la primera pirámide de la historia de Egipto. Y ahora sabemos que Arcturus es la estrella a la que Narmer, el primer faraón de la historia de Egipto, orientó su tumba en Abidos, por lo que podemos confirmar que la pirámide de Zabuyet el Arián queda englobada en el contexto y marco arqueoastronómico de las pirámides construidas durante la tercera dinastía y por lo tanto podríamos plantear una prueba arqueoastronómica concluyente para poderle otorgar a Java la construcción de esta pirámide. Y este maravilloso escenario arqueoastronómico no se puede tildar de coincidencia. No se puede argumentar que, si se traza una línea que atraviese Egipto, tarde o temprano se cruzará con alguna estrella o con algún templo, ya que estos eran los primeros templos en construirse en el antiguo país del Nilo. Antes no había ninguna construcción que alterase el horizonte de Egipto, por lo que estamos reconstruyendo paso a paso cómo los antiguos egipcios utilizaron el patrón astronómico para ir orientando una tras otra sus construcciones más sagradas hacia un grupo muy concreto de estrellas. Además, también hemos podido corroborar la importante idea que exponíamos en la introducción de este capítulo, que muestra cómo las estrellas y constelaciones que forman el patrón astronómico utilizado por los antiguos egipcios fueron empleadas para representar escenarios astronómicos y no solamente para orientar directamente la arquitectura del antiguo Egipto a la salida opuesta de estas estrellas por el horizonte. Sigamos entonces el estudio arqueoastronómico de las más famosas y grandes pirámides de Egipto construidas durante la archiconocida Cuarta Dinastía.